Daisy Larrea, soy antropóloga de profesión, tengo una maestría en género y desarrollo y trabajo muchos años, yo creo que más de 20 años, por lo menos en temas de género y desarrollo, vinculada con temas de derechos económicos primero, luego un poco mi recorrido fue hacia los temas ambientales, que también eran como mi pasión y que siguen siendo mi pasión. Luego ya nos vamos vinculando con cambio climático, que además era un tema bastante nuevo, complejo y que no sabíamos bien cómo enfrentarlo y que ahora ya es como nuestro pilar de trabajo, ¿no es cierto? Y que ya nos ha despertado también otros temas. Luego me fui vinculando a los temas de energía. En estos últimos años también los temas de infraestructura en general, de transporte, agua, todo el tema de gestión del agua, que también es complejo y que también hay que entrar con los temas de género. Y bueno, he ido desarrollando mi carrera en ese sentido. También ahora trabajo individualmente como consultora independiente en la región y en otros países también, en otros continentes. Y tengo, pues, bueno, una pasión por el tema de la capacitación y de la formación, y eso es algo que también sigo haciendo y lo he hecho desde hace 20 años. Entonces, es otra de mis experticias. Y, bueno, ahora también desarrollando con un nuevo reto a través de una firma consultora que estoy impulsando y empujando también. Yo diría que hay que estar pensando, en primer lugar, en qué posición nosotros estamos, ¿no? Si somos gestores de políticas, si estamos en campo trabajando con equipos técnicos, por ejemplo, si estamos en la academia, si estamos en la parte de la movilización social, por ejemplo, también, ¿no es cierto? Si estamos en las asociaciones, en la sociedad civil, que es un poco la que impulsa también el tema, ¿no? Es importante porque, primero, es una oportunidad. Lo quisiera decir desde ese sentido. Es una oportunidad porque es un sector bastante nuevo para los temas de género, bastante nuevo para las mujeres, por ejemplo, si hablamos en el caso de las mujeres, eh, tradicionalmente ha sido un sector bastante masculino, ¿no? Donde han entrado personas especialistas desde las carreras que tradicionalmente se consideran como solamente masculinas, desde las ingenierías, por ejemplo, ¿no? Y ahí las mujeres han estado un poquito ausentes por la misma construcción de los roles de género, por la misma percepción de cómo se construyen estas identidades de género. Entonces, primero es una oportunidad porque es un sector bastante interesante, con posiciones interesantes, con recursos también interesantes, con la oportunidad de que las mujeres, por ejemplo, se puedan formar o personas de la diversidad se puedan formar en ese proceso largo, en toda la cadena, ¿no es cierto?, de producción que está alrededor del sector de energía. Entonces, si consideramos todavía los porcentajes tan bajos como 19 o 20% de participación de mujeres, digamos, si hablamos de la región, en el sector, es una oportunidad enorme, ¿no? Y aparte porque ahí también, como es parte de todo lo que decimos del sector infraestructura, ¿no es cierto?, son sectores en nuestros países extremadamente fuertes, estructurales, muy importantes para toda la toma de decisiones, para todo lo que tiene que ver con política pública vinculada a las políticas económicas, por ejemplo, de los países. Y ahí no podemos estar ausentes las mujeres, la población diversa tampoco puede estar ausente. Yo creo que hay muchas opciones ahí para trabajar y generar además empleo de calidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una de las razones. Eh, y ya de parte, bueno, empecé por esas, digamos que es una oportunidad, pero también obviamente tenemos todo lo que es el mandato y la normativa internacional y las normativas nacionales de cada uno de nuestros países que también incluyen todo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres, población diversa, pueblos y nacionalidades indígenas, y todo eso tiene que ver también con energía. Entonces, cómo nosotros cumplimos con toda esa normativa es importante. Bueno, un poco yo lo que he venido trabajando en estos últimos, diría yo, 10 años,
ha sido desde dos estrategias fundamentales, yo diría tres inclusive. La primera, trabajar directamente con la incorporación de acciones concretas dentro de proyectos, ¿no? Proyectos o programas energéticos a través de las empresas que funcionan dentro del sector o los mecanismos nacionales rectores de la energía. En algunos casos son ministerios, en otros casos son secretarías, consejos también o comisiones, ¿no? Cada país tiene su particularidad en ese sentido de la forma como está estructurado el sector. Pero la idea en estos 10 años ha sido fuertemente incorporar, y eso es lo que he venido haciendo, acompañando a equipos, asesorando a los equipos, para que se puedan incorporar acciones concretas, ¿no? Donde se puedan hacer cambios. Acciones específicas como, por ejemplo, actividades que generen, y además vinculados a productos y a resultados concretos que se puedan medir, que generen, por ejemplo, empleo, ¿no? Emprendimiento productivo, empleo de calidad, cambios dentro de las instituciones para que el empleo pueda ser, digamos, más accesible para las mujeres, por ejemplo, si ese es lo que la brecha de desigualdad o el análisis nos ha arrojado. Entonces, meter como cosas concretas, ¿no? Incluir acciones concretas dentro de los proyectos que luego se puedan ir midiendo, ¿no? Entonces, eso también supone capacitar a los equipos, entonces también me he centrado en eso, en realizar varios cursos donde se les pueda brindar herramientas específicas de cómo incorporar el enfoque de género en el diseño del proyecto, en la ejecución, qué indicadores pueden ser interesantes para medir de acuerdo a lo que se están planteando. He venido trabajando así, el tema de la formación también ha sido muy importante yo tengo una apuesta permanente en ese tema, me parece que es clave el que los propios equipos se vayan capacitando y vayan incorporando estas herramientas de manera más cotidiana, práctica y automática, ¿no? Que se vuelva parte de su trabajo, que no lo vean como una cosa extra, alguien más que me viene a decir que necesito incorporar otra cosa dentro de mi trabajo cuando estoy desbordado o desbordada. Entonces, la idea ha sido como también formar a los equipos. Y también he venido trabajando con todo lo que tiene que ver con fortalecer esto de las redes, ¿no? De las redes entre los países, las redes de especialistas, que también es importante. Es decir, como creando una especie de red, ¿no es cierto?, de sistema. Es como un sistema que se alimenta y que va creciendo y que puede ir como irradiando a todas las partes, que pueden ser proyectos, programas de los países. Yo he creído mucho en eso de la construcción de las redes y me parece muy importante, ¿no? Yo creo que las mujeres además somos un poco hábiles en eso, también nos gusta desarrollar ese sentido de colectivo, ¿no? Entonces, lo he trabajado mucho también en ese sentido. Y a veces, bueno, ha habido momentos en los que he podido como profundizar, yo creo que eso también es importante que uno reflexione, profundizar en un solo proyecto y a veces tienes que manejar al mismo tiempo varios proyectos, ¿no? Y en eso, ¿cómo logramos que el enfoque de género, eso al menos he tratado, que no se quede solo en el diseño, sino que le acompañe a todo el proyecto, por ejemplo, si hablamos de proyectos. Si hablamos de políticas, la idea, bueno, ha sido, o al menos en mi trabajo, identificar junto con las personas que están actuando dentro de las políticas, que tienen la posibilidad de decidir cómo hacer una política o cambiarla, identificar en dónde es clave incorporar el tema. Quizás no siempre es posible en todo, pero sí en dónde se puede hacer y tratar de hacerlo y darle un poco de sostenibilidad para que, digamos, no se convierta como en una política pasajera o en algún reglamento que va a pasar o en alguna creación, por ejemplo, de alguna entidad que luego con los cambios de los vaivenes, digamos, políticos, etcétera, que pueden suceder, que suceden normalmente en todos los países del mundo, eso no se caiga, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco la tarea y cómo he venido tratando de trabajarlo. Respecto a las recomendaciones, en todo sentido, yo comenzaría diciendo que lo primero que hay que hacer es reconocer en dónde está uno posicionado, ¿no? ¿Dónde estás ubicado? Tienes la posibilidad de actuar sobre
un proyecto, por ejemplo, ¿no? Si tienes un proyecto a tu cargo, si tú estás a la cabeza del proyecto, si tú eres parte del equipo técnico del proyecto, pero no puedes decidir todo, es importante saber en dónde uno está ubicado para saber qué tipo de cambios puedes hacer y hasta dónde puedes llegar. Pero sí también para incorporar como una estrategia para llegar o irradiar, digamos, de mejor manera al resto de las personas que trabajan contigo. Por ejemplo, si estamos hablando de un grupo humano, ¿no es cierto?, dentro de un proyecto. Primero, ubicarte dónde estás. Una de las recomendaciones claves que siempre yo les digo es, si vamos a incorporar, por ejemplo, en proyectos, ¿no?, que ya están en marcha, analizar qué tipo de herramientas tiene el proyecto, obviamente qué tipo de resultados tiene, cuáles son las acciones que se han incorporado y en dónde es más factible incorporar acciones de género específicas. Yo siempre digo, tienen que ser concretas, ¿no? No podemos decir, bueno, vamos a desagregar, ¿no?, los datos, desagregados por sexo los datos y conformarnos y eso ya es el enfoque de género y nuestro proyecto está perfecto. No, primero no es solamente eso. Segundo, mucha gente ya no te lo va a permitir hacer solamente eso. Hay cooperaciones, hay entidades que además te van a pedir siempre más, ¿no? Hacerlo específico y tener muchas más acciones específicas y que tienen además políticas muy claras de lo que es el enfoque de género en los proyectos o en las políticas, entonces no te lo van a dejar pasar tampoco. Entonces, primero, bueno, ver dónde estás, saber qué cosas tienes que incorporar, ¿no? ¿Qué cambios puedes hacer en cuanto a herramientas, inclusive dentro de las propias herramientas del proyecto que ya existen, ¿no? Otra recomendación yo creo que es trabajar mucho lo que ya decía yo, el tema de las redes, ¿no? El buscar, por ejemplo, el apoyo de especialistas que quizás no estén todo el tiempo acompañando el proceso, pero que sí hacen un proceso inicial, ¿no? De formación, de capacitación, quizás de los equipos técnicos inicialmente, de sensibilización, de crear, por ejemplo, herramientas concretas para ese proceso o ese proyecto, ¿no?, o ese programa, o justamente que apoyan o construyen un programa de capacitación específico que puede ser para el personal. También acciones concretas yo creo que puede ser en el sentido de que tenemos que hacer unas buenas líneas de base, ¿no? Los diagnósticos, tenemos que empezar sabiendo qué es lo que pasa, dónde están las brechas de desigualdad, qué es lo que está sucediendo en cuanto a la participación de hombres, de mujeres, de los grupos que tú, la población que tú quieras además incorporar, ¿no es cierto? ¿Dónde están las desigualdades? ¿Dónde están esas brechas? Y en función de eso, identificar qué puedes hacer con el tiempo que tienes, con las herramientas que tienes, con el presupuesto que tienes, ¿no? Nuevamente, el tema del presupuesto, incorporarlo también. Cada acción tiene que tener un presupuesto. Los temas de género no pueden hacerse de manera voluntaria y no deben hacerse. Tiene que estar asignado un presupuesto. También el tema de políticas, yo creo que es importante como medir bien qué es lo que tenemos, ¿no? Nuestros países tienen, como decía, sus compromisos, sus planes nacionales. Muchos tenemos el plan de desarrollo nacional, ¿no es cierto? Y en esos planes existen políticas de género que se han incluido, porque los mecanismos de la mujer han insistido, por ejemplo, por eso también, y trabajan en ese sector. Entonces, ¿cómo combinamos y traemos todo eso, esa experticia de género y toda esa normativa de género, en este caso de las políticas, al sector de energía? ¿No? Y lo combinamos, porque a veces lo que sucede es que están como un poco separados. Esa es otra de las recomendaciones y la otra es como seguir trabajando esa conexión con la sociedad civil, ¿no? En algunos casos, esos actores son parte de nuestros actores específicos, beneficiarios se les llama en algunos casos, en otros casos, bueno, serían como el grupo meta, ¿no es cierto? Pero es siempre nuestro interlocutor y será siempre quien nos va diciendo cómo vamos, o sea, si estamos bien, si estamos haciendo acciones concretas o no. Y en eso también está todo el tema de la transferencia de la tecnología. O sea, yo creo que el sector energético es privilegiado en ese sentido, pues se trabaja mucho con innovación, con tecnología, no solo en energía renovable, por ejemplo, ¿no? Y en todo ese camino se puede incorporar además
a todos estos actores, que pueden ser diversos, la sociedad civil, incluida también la empresa, ¿no? Que también tiene un papel muy importante y que le puede dar sostenibilidad a los procesos. Entonces yo creo que por ahí irían algunas de las recomendaciones. Las oportunidades, yo creo que ahorita hay muchísimas. O sea, creo que afortunadamente hay mucho interés por el tema, no solo de la energía, sino de todos los avances de género, o sea, por los dos lados. Creo que hay una oportunidad enorme para ir vinculando estos temas nuevos también. Creo que hay muchísimo interés por todo lo que tiene que ver por el lado de los donantes, que también es muy importante, las cooperaciones, los donantes, los países, las regiones, la banca multilateral está muy interesada también en estos temas de infraestructura cada vez más, ¿no? Y cómo trabajar infraestructura con enfoque de género, yo creo que eso es relativamente nuevo comparado con otros temas, pero que tienen un potencial enorme y que cada vez hay más acciones concretas en ese sentido, ¿no? Creo que además hay muy buenas oportunidades en cuanto al tema de investigación. Creo que en algunos casos, y además digo investigación vinculada con innovación, yo creo que se puede hacer muchísimo en ese sentido. Y, por ejemplo, ver cómo se puede desarrollar toda esa investigación, toda esa tecnología, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el manejo de las TICs, por ejemplo, y cómo eso lo vinculamos a la energía y lo vinculamos a la capacitación que tiene la gente, ¿no es cierto?, concretamente dentro de los países, y cómo mejoramos sus oportunidades y generamos empleos, ¿no? Entonces desarrollamos emprendimientos que tienen que ver con esas características, cada vez con más innovación, más tecnología, cosas que realmente te permiten ser sostenibles a los proyectos, ¿no? Yo creo que hay mucha oportunidad en ese sentido, los centros de investigación que están desarrollando todo esto. Creo que además hay una oportunidad muy grande en todo lo que tiene que ver con la institucionalización. La institucionalización me refiero del enfoque de género y de los principios y las consideraciones de la igualdad de género, por ejemplo, dentro de las instituciones del sector, ¿no? Ya sean empresas, por ejemplo, privadas o empresas públicas. Hay muchísimo interés. Cada vez se han desarrollado, y lo vemos en toda la región, los sellos de igualdad de género, instrumentos para la medición de la igualdad de género dentro de las empresas. Hay varias iniciativas en toda la región y en otros continentes también, ¿no?, que están desarrollando eso. Eso también es interesante, porque la sociedad civil cada vez tiene más avidez por incorporar estos temas y demostrar que lo están haciendo y lo están haciendo bien. Yo trataría de ver cómo, depende de los recursos, pero trataría de ver cómo instalar, por ejemplo, un centro piloto en alguno de los países para todo el tema de construcción, de diseño y construcción de materiales, por ejemplo, vinculados a la energía solar y más por el lado de energías renovables, ¿no es cierto?, para que desde ese centro se puedan capacitar, ¿no es cierto?, las mujeres. Pero no como iniciativas que ya han existido, que por ejemplo ya hay varias en la región, ¿no?, que varias mujeres se van a un centro, se forman ahí, se capacitan, regresan a su país, sino más bien como muy vinculado a la tecnología, a todo el tema de la robótica, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, un nivel así de innovación, pero muy, muy interesante, quizás, porque cada vez más en todo esto del sector energético, y no solo de energía renovable, se necesita todo el tema de la digitalización, ¿no? El manejo de herramientas, el manejo de tecnología, el manejo de los softwares, todo eso, ¿no? Me parece interesantísimo por ahí, porque además tenemos una brecha muy grande del manejo de las mujeres
en STEM, de la incorporación de mujeres en todo lo que son las ciencias STEM. Entonces, yo creo que por ahí. Bueno, yo les diría que continúen con todo este sueño y este reto de incorporar el enfoque de género, los principios de igualdad, diversidad también, que sigan con estas ideas y con estas acciones concretas en su día a día. Me parece que es un sueño muy, muy posible, que quizás hace algunos años veíamos que como que no tenía mucho que ver, incluso pensando o recordando cuando nos decían a las personas que trabajábamos los temas ambientales y género, decían que por qué estamos en esos temas cuando hay muchos otros temas en temas de género, ¿no? Prevención de violencia, liderazgo. Y recuerdo muchas de mis colegas que analizábamos estos temas y que teníamos la misma pasión por los temas ambientales y estos temas un poquito diferentes, ¿no? No tan tradicionales en el enfoque de género hace bastantes años. Y decíamos, no, pero es que también ahí es donde hay que entrar, porque ahí no está mucha gente y ahí es donde hay muchas oportunidades nuevas, mucho por construir y donde también tienen mucho que ver todas esas temáticas de prevención de violencia, de formación de liderazgos, y de hecho lo hacemos, lo incorporamos también en los temas que ahora estamos manejando. Entonces yo les diría que innoven, vayan a la innovación, eh, construyan procesos nuevos, sumen, ¿no? Con otras personas que también tienen el mismo sueño, sigan aprendiendo. Yo aprendo cada vez más de todas las personas con las que participo en los talleres y en los procesos de formación. La pasión que cada uno y cada una le ponen a este proceso es importantísimo. Entonces, y una se llena mucho de eso, ¿no? Aprende también. Yo creo que por ahí les diría mi mensaje final, eh, y que además que no se olviden de la persona que está al lado en el proceso de formación. Créanme que uno construye unas redes muy interesantes en estos procesos. Ese sería como mi mensaje final.